ahora tenemos, si me falta algo me decís. Neurocirujano funcional, profesor adjunto de la Cátedra de Neurocirugía, Hospital de Clínica Uddelar, máster en neurociencias, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía, miembro de la Asociación Uruguaya para el Estudio del Dolor, el doctor, y le pido un fuerte aplauso, Federico Salle. Muchas gracias. Bueno, gracias por esa presentación. Gracias a ustedes por estar acá y sobre todo a Adolfo, ahora no lo veo, por la invitación. Él me invitó el año pasado y la verdad para mí es un gusto poder estar acá otra vez. Sobre todo para tratar de aportar un poco del enfoque científico a estas cuestiones y básicamente tratar de despatologizar un poco algunos comportamientos que muchas veces impiden a las personas disfrutar, ¿no? O vivir plenamente su sexualidad. Entonces, siempre para nosotros, desde el lado científico, es un placer poder aportar para que las personas tengan esa libertad. El año pasado habíamos hablado un poco de todo como lo que es el procesamiento del dolor en el cerebro, la diferencia entre nocicepción y dolor, ¿sí? También qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos placer. Y vamos a retomar un poco todos esos conceptos, pero también este año me pidieron que hablara un poco más de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando ocurre un drop, lo cual fue bastante desafiante para mí, me tuve que poner a leer bastante, pero es muy interesante y bueno, lo que pueda voy a tratar de transmitirles algo simple y concreto. Realmente me gusta empezar por lo que es la historia del dolor y el placer, que si bien en principio pueden parecer como cosas muy opuestas, van a ver a lo largo de la charla que no es tan así y realmente se solapan mucho lo que son los mecanismos del dolor y el placer. En el año 1750, Jeremy Bentham, un filósofo, que decía que la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer, ¿no? Y Epicúreo, antes de Cristo, decía: la búsqueda del placer y la ausencia del dolor es el propósito de la vida. Pero aparece acá el dolor y el placer como esas dos grandes sensaciones o experiencias que motivan fuertemente la conducta humana, ¿no? Y fíjense en lo que es la evolución de las especies, esa especie de gusanito que ven ahí es el animal que desarrolla por primera vez un cerebro que lo único que tenía ese cerebro era un circuito básico que le permitía sentir placer, un circuito básico, es decir, de motivación para buscar placer y huir del dolor. Entonces eso le permitía aprender qué es beneficioso y qué es dañino para sobrevivir y procrear. Entonces son realmente los dos sentimientos que motivan toda la conducta, ¿no? Y el dolor y el placer se transmiten filogenéticamente, como ven ahí, por un sistema muy antiguo de fibras nerviosas. Estas que ven acá son las fibras mielínicas más avanzadas, la otra que ven allá sin mielina son las fibras más antiguas. Y esas son las fibras que transmiten tanto el dolor como el placer todavía en nuestros cerebros, que van a ver que además se procesa en la parte más antigua del cerebro. ¿Sí? Lo que se llama, también se conocía como el rinencéfalo, es la porción más profunda, más primitiva del cerebro. Entonces, una cosa es nocicepción, que es lo que todos aprendemos en fisiología, todo lo que ocurre cuando, por ejemplo, nos pinchamos y el cerebro siente el dolor, por ejemplo, en la mano. Ese proceso es un proceso neuronal mediante el cual se codifican estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos y es un sistema adaptativo, obviamente. Nosotros sentimos dolor, eso le indica a nuestro cuerpo que ahí puede haber peligro, entonces nos alejamos, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. Ahora, otra cosa distinta a la nocicepción totalmente es el dolor. Y ahí entra en juego muchas de las definiciones que van a ver acá, que son de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional asociada con daño tisular real o potencial, ¿sí? En realidad es una experiencia personal, ¿tá? Todos sentimos el dolor y lo interpretamos de una manera diferente, que está influenciada por factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, ¿sí?
Entonces el dolor y la nocicepción son fenómenos totalmente diferentes y el dolor no lo podemos inferir solamente por la actividad de una neurona sensorial, es mucho más complejo que eso. Es toda una experiencia, como dice ahí, sensorial y emocional, y las personas aprenden el concepto de dolor a través de sus propias experiencias de vida. ¿Sí? Bien, entonces vamos a lo más básico primero, la nocicepción. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un estímulo nocivo? Como ven ahí, puede ser térmico, algo que quema, en el martillo algo mecánico, presión, térmico, mecánico, químico. Esos estímulos los captan los nociceptores y los transducen, quiere decir, los convierten en una señal eléctrica. ¿Sí? Esa señal eléctrica se transmite, ahí ven el número 2, hacia la médula, que está en el 3, por las fibras que les mencionaba, C y A delta, las que no tienen mielina. ¿Sí? Y en la médula ocurre luego la transmisión por esa vía que ven azul hacia el cerebro. Y en el cerebro el dolor se divide como en dos grandes caminos, ¿no? Lo que va hacia la corteza parietal, que es más hacia lateral, se llama sistema nociceptivo lateral. Eso nos permite decir, bueno, esto es un estímulo que me quema, que me aprieta, que está en el brazo, en la pierna, en la mano. Y la otra vía que queda más como en el medio del cerebro es el sistema nociceptivo medial y se asocia a las emociones que despierta ese dolor. Es decir, muchas veces al sufrimiento o a sensaciones afectivas negativas vinculadas al dolor. ¿Sí? Y bueno, esa es la percepción consciente del dolor. También hay que saber que existen sistemas descendentes que bajan del cerebro hacia la médula para modular el dolor. ¿Sí? Y entonces el dolor global, como ven ahí, global pain, es la suma de lo que sentimos por la vía lateral, que es la parte más somática, digamos, lo que sentimos por la vía medial, lo que es, como les decía, la parte más emocional, sufrimiento, y a eso se le resta lo que es la inhibición del dolor por los mecanismos modulatorios descendentes. ¿Sí? Y esos mecanismos modulatorios descendentes son los que ven ahí en azul. VTA, PAG, son palabras técnicas, pero significa sustancia gris periacueductal, área tegmental ventral. Desde ahí se liberan neurotransmisores, sobre todo noradrenalina, serotonina y opioides endógenos, son las llamadas dinorfinas, encefalinas, endorfinas, ¿sí? Que van hacia la médula para inhibir la sensación de dolor. Estos son los que les decía, opioides endógenos, los que actúan en los receptores mu, son los que nos dan más placer e inhiben el dolor. Entonces, el placer, por otro lado, es un estado o sentimiento de felicidad o satisfacción que resulta de una experiencia que uno disfruta. ¿Sí? La recompensa es un mecanismo biológico que media el comportamiento motivado por eventos asociados con placer. ¿Sí? Y está totalmente codificado dentro de lo que es el sistema límbico en el cerebro, que ahí lo ven dibujado en colores. ¿Sí? Como les decía, está en la parte más profunda del cerebro, y ahí tenemos estructuras importantes como el hipotálamo, que es un gran regulador del comportamiento sexual, el comportamiento hacia los alimentos, ¿sí? El giro del cíngulo, la amígdala. Ahora, estas son las grandes vías de dopamina que tiene el cerebro. En azul ven desde el área tegmental ventral al córtex frontal, lo que se llama la vía mesocortical. En rosado, otra que va al núcleo accumbens, que se llama vía mesolímbica. Y luego otras vías que tienen más bien vínculo con la parte motora y endocrina. Pero estas vías, cuando se activan y hay dopamina en esas partes del cerebro, uno puede sentir desde una leve sensación de exaltación del humor hasta sensaciones de placer intenso, ¿no? Y euforia. Y estos son estados que ayudan al individuo a dirigir su comportamiento hacia recompensas naturales. Yo como algo rico, se libera dopamina. Entonces el cerebro me va a generar esa sensación de que yo tiendo a volver a tratar de repetir ese comportamiento porque es bueno para mí, es bueno para la especie, para la procreación, para la supervivencia. ¿Sí? Entonces,
Bien, ¿cómo interactúan todos estos mecanismos de dolor y de placer? Y les puedo dar varios ejemplos en que van a ver que se solapan bastante los mecanismos, como les decía. La recompensa, entonces, y el castigo pueden definirse como algo que el animal buscará conseguir o evitar, respectivamente. ¿Sí? El placer es el valor hedónico de la recompensa. El dolor también comprende aspectos hedónicos de sufrimiento o motivacionales y evitación de una experiencia dolorosa. Buscar placer y evitar el dolor es importante para la supervivencia y estas dos motivaciones compiten en el cerebro. Esto es lo que venimos diciendo hasta ahora. Sin embargo, hay un gran solapamiento en las redes neurales. Les decía, ejemplos. Analgesia relacionada al placer. El dolor disminuye con aromas o música agradable, con comidas apetitosas o con el comportamiento sexual. A todos les debe haber pasado, tal vez, que durante, por ejemplo, un acto sexual están, no sé, friccionando, por ejemplo, la rodilla, al final tienen una quemadura y no se enteraron, no sintieron dolor, porque en realidad ese placer sexual inhibió totalmente el dolor de la quemadura que yo estaba sintiendo en la rodilla mientras me movía, ¿verdad? Eso es un ejemplo cómo van a ver que las redes químicas acá se solapan mucho, ¿no? Después, expectativa de recompensa. Cuando yo sé que algo me va a dar una recompensa, ya en realidad no siento tanto dolor. Y ahí se hizo un estudio que mostró que el efecto analgésico de la morfina en realidad disminuía si se inyecta a escondidas. Si el paciente no sabe que se lo estamos inyectando, no se calma tanto como si lo sabe, ¿verdad? Después, el dolor crónico. Ahí ya es otra cosa, ¿no? El dolor crónico genera depresión y la falta de placer exacerba el dolor. Bien, ¿qué pasa cuando sentimos dolor? Como les dije, se liberan todos esos opioides endógenos, las endorfinas, que modulan el dolor. Y cuando sentimos placer, también, ¿verdad? Hay en todos esos lugares del cerebro, que ven ahí con círculos verdes, de naranja y violeta, son los distintos receptores de los opioides endógenos que actúan, vieron que están por todo el cerebro realmente, pero más que nada en lo que es la corteza orbitofrontal, la amígdala, el núcleo accumbens. ¿Sí? Entonces, la dopamina y los opioides participan en todo esto del placer, pero no de la misma forma. La dopamina lo que nos da es la motivación. Por ejemplo, para comer algo rico, la dopamina me hace querer comerlo, pero el placer que siento cuando estoy comiendo algo rico es por la liberación de esas endorfinas, de los opioides endógenos, ¿sí? Entonces, como les decía, hay el gusto de comer y la motivación, querer, desear. Después, estos son otras experiencias. El bloqueo, si yo le doy una droga como la naloxona y bloqueo los receptores mu de opioides, disminuye muchísimo el placer durante la actividad sexual. Entonces, está claro hasta ahora que hay una interacción positiva entre las endorfinas que se liberan con el dolor y la dopamina que se libera con el placer en las vías dopaminérgicas mesolímbicas. ¿Sí? Básicamente, como les dije ahí, el dolor activa los receptores opioides en el área tegmental ventral, que es la principal fuente de liberación de dopamina hacia el núcleo accumbens y que genera placer. ¿Sí? Bien, ahora, drop. No necesito yo explicarles a ustedes lo que es, pero básicamente se define como un estado emocional y físico negativo que experimenta una persona luego de una sesión de BDSM. ¿Sí? Y ahí se puede clasificar de diferentes maneras según quién lo experimenta, si es el dominante o el sumiso, ¿sí? Dom o sub-drop. Y también según el momento en que aparece, porque una cosa es el drop o la caída inmediatamente después de una sesión muy intensa de BDSM, y otra cosa es ese sentimiento que puede persistir o aparecer días después o semanas después, ¿no? Tiene explicaciones diferentes. Y bueno, algunos de los factores de riesgo es, por ejemplo, que la escena sea
muy intensa, que esté mal planeada. En una escena luego de la cual falta el aftercare, ¿sí? O tal vez otra escena en la que el sumiso no utiliza su safe word o la interrumpe a la sesión, entonces sí puede sentir que no logró cumplir con el objetivo, ¿sí? O que que el dominante ignora sentimientos negativos para satisfacer al sumiso, básicamente falta de comunicación. ¿Sí? Estas son algunas de las cosas que pueden llevar a ese drop, sobre todo más tardío. Pero no siempre ocurre después de una experiencia negativa. Puede que todo haya sido perfecto y uno igual lo puede sentir, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica un poco todo esto en el cerebro? Y bueno, ahí el drop que ocurre inmediatamente después de una sesión de BDSM, creo que se puede explicar más fácil por lo que es la disminución en ese nivel de endorfinas y endomorfinas que, claro, es muy brusca, ¿no? Para evitar que sea tan brusca justamente es que es importante el aftercare. La disminución en el nivel de dopamina, que estaba por el techo y de repente se terminó la sesión. Y bueno, se puede a veces comparar a lo que es el uso de drogas recreativas que liberan dopamina, ¿no? Por ejemplo, las metanfetaminas, cuando uno está en esa sensación de euforia y placer, y al otro día, cuando se fue toda esa dopamina del cuerpo, nos sentimos tristes, cansados, muy cansados, desmotivados, ¿sí? A veces hasta con dificultad para concentrarnos, prestar atención. Todos esos mismos sentimientos es lo que puede ocurrir después de una sesión intensa que libera todos estos químicos que les hablé en el cerebro. También se desactiva toda esa adrenalina y ese sistema nervioso simpático y se activa lo opuesto, el parasimpático. ¿Sí? Entonces, esto es una explicación biológica bastante simple de lo que puede ocurrir en un drop, ¿sí? Y ahí yo les puse los sentimientos que se asocian con niveles normales, altos o bajos de dopamina. Cuando uno está con su dopamina normal, está feliz, motivado, alerta, concentrado. Cuando la dopamina está muy alta, uno está eufórico, energético, con mucho deseo sexual, ¿sí? Obviamente ahí no nos vamos a poder dormir, dificultad para controlar los impulsos. Y cuando la dopamina baja, estoy cansado, desmotivado, triste, el ánimo cambia, estoy como irritable, ¿sí? Dificultad para concentrarse, dormir, pérdida de memoria y deseo sexual. Son todos sentimientos normales que aparezcan después de una sesión de BDSM, porque baja la dopamina. Ahora, este artículo se los recomiendo porque me pareció muy interesante. Habla más de lo que ocurre en un drop más tardío, ¿no? Días después o semanas que uno sigue mal. Y la verdad es que tratar de buscar una explicación química simple para esto sería muy simplificador. Creo que uno no puede reducir lo que es la mente humana y todos los pensamientos que pueden aparecer después de esto a una simple disminución de dopamina, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Y bueno, en este artículo hablan de la ecuación erótica de Eric y Erikson. Ahí me meto un poco en el mundo de la psicología, yo no soy psicólogo, pero ellos cuentan que cuanto más difícil o más obstáculos hay que superar para llegar a ganar a una pareja sexual, ¿no? Más uno disfruta después. Entonces, en BDSM justamente hay más restricciones, hay más obstáculos que superar para poder llegar a conquistar al otro. Entonces, eso es como el BDSM intensifica la experiencia erótica realmente, ¿no? Y se alcanzan esas experiencias que ahí le llaman experiencias pico o de clímax, ¿no? Que son muy intensas. Y explica el drop más bien como un sentimiento de pérdida o de duelo, de que después que se terminó todo eso, ya no siento más todos esos sentimientos de conquista, de que estoy allá en la cima del mundo, ¿no? Y no solo en lo individual y erótico, sino también en experiencias colectivas como esta, por ejemplo, donde hay una comunidad de personas que comparten estos sentimientos y que se expresan libremente y se sienten muy bien. Y después, bueno, esto se terminó y uno puede sentir un bajón, ¿no? Una tristeza.
También hablan de un sentimiento de culpa que puede aparecer después de estas sesiones, pero no solo culpa de, ¿qué hice? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Sino también a lo opuesto. ¿Por qué demoré tanto en arrancar con esto? ¿Por qué no me escuché a mí mismo y me reprimí? Entonces, tal vez esto del drop implique aceptar un cambio de identidad, un cambio en la persona, y no haya que tomarlo como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento, en realidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto obviamente es un análisis ya psicológico más profundo, pero es muy interesante realmente todo lo que puede ocurrir en el cerebro con las prácticas BDSM. Y creo que como conclusión lo que les quiero transmitir es que el dolor y el placer son dos de las más potentes experiencias sensoriales que motivan la conducta humana. Como les decía, están codificados por un sistema neural muy antiguo en las regiones más primitivas de nuestro cerebro. El dolor activa un sistema de modulación que libera opioides endógenos. El dolor libera endorfinas. Y el sistema de motivación y recompensa se activa con comportamientos placenteros como el sexo, liberando dopamina y también opioides. Eso es un poco el resumen. Ya termino un segundo y me hacen todas las preguntas. Por lo cual, agregar estímulos dolorosos a la actividad sexual podría perfectamente potenciar la liberación de opioides y también de dopamina en estos circuitos mesolímbicos vinculados al placer. La caída, o el drop, en los niveles de hormonas y neurotransmisores inmediatamente luego de una sesión de BDSM puede generar efectos físicos y mentales negativos, pero los pensamientos o emociones negativas más diferidas involucran aspectos psicológicos más complejos y que no necesariamente tienen que ser vistos como patológicos. Bueno, espero que me hayan entendido algo. Muchas gracias por su atención. Como que me subí muy rápido. Siento que nos acabamos... Sí. ¿Tenían preguntas, muchachos? Voy. Hola, hola, ¿qué tal? Todo lo que explicaste con el tacto y eso, ¿qué genera? ¿Genera sinapsis cerebrales nuevas? ¿Conexiones? Nuevas no, en realidad... Estimula las que ya están. Claro. Neurogénesis no hace. No. Buenas. Una consulta. ¿Qué pasa cuando la persona tiene fibromialgia, por ejemplo? Bueno, la fibromialgia es un estado de dolor crónico generalizado que es muy diferente al dolor agudo, ¿no?, que uno puede sentir durante una sesión de BDSM. Pero tanto para el dolor crónico como con ese caso que preguntabas vos, justamente ahora está muy de moda, pero se utilizan todo lo que son los cannabinoides, ¿sí? Y básicamente es un poco lo mismo, tratar de estimular esa liberación de opioides endógenos y de modular la transmisión del dolor. En la fibromialgia es una enfermedad donde la modulación del dolor está alterada, entonces muchos estímulos que para otras personas pueden no ser tan dolorosos, para una persona con fibromialgia sí pueden dolerle más. Entonces, bueno, es complejo. Realmente creo que sí puede ayudar entonces a aumentar la liberación de opioides en las personas con fibromialgia. Gracias. Sí, de nada. Buenas, gracias por la charla. Yo trabajo en desarrollo de videojuegos y esto que dijiste recién es re parecido a cómo pensamos en la motivación de los jugadores al jugar. Es distinto obviamente, pero lo que es restricciones y liberación o lo que es estímulo y recompensa. Y nosotros encontramos que hay una diferencia cuando el jugador puede elegir lo que está haciendo y está informado de esa decisión y la ve tomar efectos.
¿Eso está contemplado acá también? Por ejemplo, que la persona que está viviendo la experiencia sienta que es su experiencia. Eso potencia un montón lo que es la motivación y todo lo que genera, y lo que es la personalización con los sistemas. ¿Eso está estudiado también? Sí, a ver si te entendí bien la pregunta. Pero claro, obviamente que acá para que genere placer, tiene que ser una actividad consensuada, ¿sí? Donde los dos estén de acuerdo en llevarla adelante. Y no a todos, como les decía, el concepto de dolor es muy diferente para cada uno. Entonces es una experiencia muy personal y creo que sí, que eso tiene que estar hablado, ¿no? Entre las dos personas. No sé No si necesariamente. entendí bien Yo- la pregunta. Claro, no hablaba tanto del consenso, sino hay una cepa de jugadores que es feliz apretando un botón. Y dopamina, y sale botón dopamina. Claro. Y le cuesta mucho enfrentar desafíos nuevos. Pero hay una cepa de jugadores que son felices teniendo desafíos muy complicados. Que ven la montaña rusa y todo lo que hay que hacer para llegar y dicen, ¿qué de más? Yo quiero esto. Claro. Bueno, ahí sí, ¿no? Es como lograr superar todos los obstáculos para conquistar a la pareja sexual, un poco lo que hablaba hoy. Eso hace que sea más intenso el placer después. Es verdad, sí. Un poco por ese lado. Gracias. Hola, había escuchado que hay un suplemento que puede ayudar a combatir el drop, que también a veces lo consume la gente que va a una fiesta electrónica y se pastillan. Quería consultarte si existe o si recomendás alguna otra cosa que Mira, pueda ayudar. en realidad se habla a veces del magnesio, que puede ayudar a elevar los niveles de dopamina, o hay comidas como el chocolate, ¿no? Comer chocolates, o también comportamientos, cariño, hablar. Hay muchas técnicas para evitar el drop. Capaz que igual eso deberían hablarlo con alguien que tenga más experiencia en el tema. Pero sí, creo que se basa más que nada en estar bien comunicados con la pareja, ¿no? Y no dejar de hablar las cosas, más que suplementos. Gracias. Hola, ahí está, ahí se escucha. Para hacerte una consulta, en el caso de la neurodivergencia, en particular lo que es el autismo, el tema de la bajada tanto de información como lo que es el dolor y el placer, en ese caso es como cómo trabajarlo, ¿no? Digo, a mí me pasó en una experiencia en particular de compartir con alguien neurodivergente que por suerte tenía bastante explorado todo lo que es sus límites de dolor y placer, pero hay mucha gente que no interactúa de esa manera con su cuerpo o con su experiencia propia. ¿Cómo aprender de alguna manera a acompañar ese proceso, no? Bueno, pregunta muy difícil. Las personas con trastorno del espectro autista tienen un trastorno del neurodesarrollo que puede ser muy variable, ¿no? Tal vez te puedes encontrar con alguien como vos comentás, que sí tiene ya más conocido lo que es la exploración de su cuerpo, del placer, del dolor, o con alguien que directamente no puede tener ese grado de entendimiento. Y ahí sí, no te puedo dar una respuesta médica, es más algo psicológico de cómo ayudar a esa persona a ir descubriendo esos aspectos. Pero también se basa mucho en la charla, la comunicación, en la medida que te permita ¿no? la patología del otro. Tal vez, si digo, todas las personas, más allá de que puedan tener o no este trastorno, tienen derecho a disfrutar de su sexualidad plenamente, entonces creo que acompañarlos y ayudarlos en ese sentido sería súper importante, pero es todo un desafío, sin duda. Por ahí había otra. Buenas. La pregunta es respecto a situaciones como que se generan al consumir, digamos, antidepresivos o incluso, bueno, es sabido que muchas veces cuando se hace una transición o sea, durante el tratamiento hormonal, la gente pierde deseo sexual muchas veces. ¿Esa sensación es similar a lo que sería el drop o es algo distinto? Sí, tal cual. En realidad, bueno, el uso de antidepresivos o de tratamientos hormonales
modifica toda esta neuroquímica que hablaba del cerebro, ¿no? Entonces, a veces, como decías vos, la bajada hormonal sin duda que disminuye el deseo sexual, el uso de antidepresivos muchas veces también, o a veces cuando uno los toma en forma crónica y se retiran bruscamente, también puede generar todas estas alteraciones. Básicamente hay que tratar de eso siempre irlo hablando con el psiquiatra, con su médico, y bueno, eventualmente cambiar de droga o suspender. Pero es un poco muy similar, sí. Hola, ¿todo bien? Con respecto a la experiencia del dolor y el placer, viste que, por ejemplo, no siempre que hay dolor hay una lesión, ni viceversa, ¿estamos de acuerdo con eso? Por eso puse potencial daño, no tiene que ser real, tal cual. No, te voy a hacer una pregunta Sí. un poco más a modo de consejo. Sí. En caso de tener un paciente, un entrenado que por kinesiofobia, frente a que tiene una lesión, también tiene muchos aprendizajes sobre que lo fragiliza esa lesión. Puede tener miedo a ciertos movimientos y frente a ciertos patrones motores puede experimentar una mayor sensación de dolor de la que realmente por una cuestión morfológica de su condición la vaya a experimentar. ¿Vos crees que por medio de herramientas didácticas, tratando de estimularle el placer o sensaciones, no sé, divertido o algo como gratificante, pueda modificar su experiencia? Y sí, ¿no? Claro, exacto, sí. Mirá, yo que trabajo con dolor crónico, justamente la kinesiofobia, como decís vos, es algo muy, muy común. Tienen mucho miedo esos pacientes a moverse, al ejercicio físico, por supuesto miedo a dañarse o sentir más dolor. Y en realidad tratando de generar estos patrones de motivación y recompensas que les permitan aprender a que moverse no es igual a dolor, sino que también les puede generar placer y reeducar un poco de vuelta el cerebro y esos circuitos de motivación y de recompensas, sin duda que puede ayudarlos. Sí. Después te puedo preguntar sobre bibliografía al respecto. Sí, claro. Dale, gracias. Obvio, a las órdenes. Buenas. Como preguntaban recién del autismo, yo soy autista y me pasa muchas veces que los estímulos medios casi no los siento. Los estímulos muy intensos sí, los estímulos muy suaves sí. Quería preguntarte eso, porque podría ser si tiene relación también con químicos o es simplemente por la morfología de mi cerebro, no sé. Sí. Bueno, te pasa que no sentís estímulos medios, pero sí mínimos o muy elevados. Sí, la verdad, si me decís que es solo más elevados, puedo decirte que tu umbral es diferente, ¿no? Y no creo que eso esté vinculado al autismo. Creo que cada persona es diferente, como les decía, por las experiencias de vida de cada uno. Uno va aprendiendo a lo que es el dolor y cuál es el umbral del dolor para cada uno. Es algo muy personal que se va desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, no, mi respuesta es, no creo que sea por el autismo, sino en la forma en que sí, en que se desarrolló tu cerebro. No tengo una explicación. Pero... Hola. A ver si, antes de seguir en la pregunta, a ver si yo entendí bien. Vos hablaste en un momento de como que el dolor tenía un componente cultural, ¿puede ser? Entonces es como que entendiendo más o menos que los humanos somos todos los mismos, en el sentido de que tenemos más o menos la misma piel, las mismas articulaciones, los mismos órganos, ¿cómo puede ser que algunos dolores estén en algunas culturas y en otras no? Por poner un ejemplo tonto, ¿en qué cultura un martillazo no duele? Claro. No. Lo que decía ahí es que el dolor está influenciado por factores culturales. Por ejemplo, en determinadas culturas indígenas tal vez puede ser normal perforarse las
las orejas o qué sé yo, se me ocurre ese ejemplo. Todos lo hacen, culturalmente es algo aceptado, nadie te va a juzgar por eso. Y no quiere decir que en el momento de perforarlo no les duela, sino que en realidad capaz que les duele menos que a alguien que nunca vio eso en su cultura y que por primera vez, no sé si se entiende, pero básicamente es... Claro, es como más tolerable, aceptado, todos lo viven. Entonces hay factores culturales que sí pueden influenciar lo que es esa sensación del dolor. No tanto la percepción, sino el concepto dolor, de lo que implica emocionalmente, el sufrimiento que puede causar y todo lo que es la globalidad del dolor. No sé si me expliqué. Más o menos. El contexto social y cultural, sí, sobre todo el sufrimiento psíquico. Sí, la sensación puede ser similar, pero puede no asociarse a un sufrimiento o a algo malo. Exacto. Eso es un muy buen ejemplo, tal cual. No, decía, para nuestra cultura occidental es normal que las mujeres anden con unos tacos así y les duelen los pies, pero y se la bancan, no les duele mucho menos que capaz que a alguien que nunca usó tacos o de otra cultura o un indígena y le pones eso y dices, pero esto no es normal, esto me duele mucho más. Y es así. La cultura influencia mucho. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias porque realmente es una fundamentación muy contundente. Interpreto que para evitar el drop, la confianza es fundamental, me parece, ¿no? La confianza mutua y estar dispuesto a parar. O sea, estar muy sintonizado, no la comunicación verbal, sino la comunicación interpersonal, más sí, la sintonía fina en el momento del proceso para evitar justamente generar ese drop. Sí, y también entenderlo que es algo que tarde o temprano va a pasar y que no siempre hay que tratar de evitarlo, sino muchas veces, bueno, aceptar que puede pasar, que no está mal, que no vamos a hacer nuestro rol, no vamos a ser peores en nuestro rol porque sentimos eso. Somos seres humanos y podemos sentirlo en un momento y lo importante es hablar con el otro y bueno, y ver en el futuro cómo lo podemos mejorar o tomarlo, como decía, como una oportunidad de cambio, de aceptar una nueva identidad, de crecer. O sea, que no necesariamente tiene que ser algo malo. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte el efecto secundario que pueden tener estos opioides o la dopamina o las endorfinas, ¿no? Porque hoy en día es más fácil que nunca encontrar el placer y un poco como que el dolor ha perdido su relevancia biológica. Me baso mucho en lo que decía, por ejemplo, Aldo Huxley, ¿viste? En Un mundo feliz y ese tipo de novelas, ¿no? Que son muy precursoras y dicen mucho de lo que vivimos hoy en día. ¿Qué efectos secundarios tiene el exceso de todo eso? Sí, gran libro ese, justo lo leí hace poco. Sí, hoy en día estamos muy expuestos a estos excesos de dopamina y la búsqueda de dopamina rápida, inmediata, ¿no? Y bueno, el gran problema que puede tener ese exceso de dopamina en el cerebro es que a largo plazo cada vez necesitamos más y más para ser felices, ¿no? Entonces podemos entrar en una especie de drop constante, ¿sí? Entonces creo que, como todo, buscar el equilibrio suele ser lo más adecuado. No es fácil, pero se trata un poco de eso. Nuestro cerebro, cuando está expuesto a esos niveles tan elevados de dopamina, empieza a esconder las neuronas, a esconder los receptores de dopamina y cada vez necesitamos más para poder experimentar lo que habíamos vivido en otra sesión. Entonces a veces dejar un tiempo libre para que el cerebro se recupere, ¿no? Y genere de vuelta los neurotransmisores, vuelvan a aparecer los receptores en las células. Eso suele ser como algo
una buena recomendación para evitar caer en ese ánimo depresivo constante, en los cambios de humor, de irritabilidad, todo lo que genera el drop. Bueno, muy bien. Última pregunta, ¿alguien? Los libero. Gracias por escuchar.